contar con la presencia de todos a esta charla, características generales para la identificación taxonómica de plantas, que se estará impartiendo a partir de hoy, 27 de mayo, hasta el 29 de mayo, en un horario de 9 a 11 de la mañana. A través de esta plataforma, Cisco Webex, estaremos generando importante información sobre la identificación taxonómica de las plantas. Cabe destacar que esta actividad es coordinada por lo que es el Grupo de Investigación de Productos Naturales de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Solo también mencionarles a nuestros participantes que la dinámica de preguntas y respuestas se abordarán al final de la presentación. Les vamos a pedir que enciendan su micrófono y su para realizar cualquier consulta que quieran hacerle a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, voy a mencionar un poco del trabajo de lo que es nuestro expositor, José Ledis Linares. Tiene 30 años de experiencia profesional en el área de botánica, es de la familia de las fabáceas. Ha publicado más de 39 especies para la ciencia y también ha desarrollado inventarios florísticos estructurales en bosques secos y bosques nebulosos. Estudios de medición de alfa y beta biodiversidad en Honduras y en lo que es El Salvador. Ha participado en el desarrollo de diversos tratamientos taxonómicos en el proyecto de flora mesoamericana, evaluaciones ecológicas rápidas de ecosistemas en la parte norte de Mesoamérica y la preparación de propuestas de restauración ecológica. Ha escrito 2 libros y tiene más de 25 publicaciones en revistas internacionales sobre temas botánicos. Ha trabajado en proyectos florísticos y taxonómicos en la región centroamericana y en México. Sin más preámbulos para esta presentación, los dejo con el máster José Ledis Linares. Hola, buenos días a todos. No sé si sea mejor que quite la presentación ahorita para verlos. Bueno, dejémoslo. Bien, miren, yo creo que ya nos conocemos con la mayoría. Esta iniciativa parte del grupo de química y farmacia con quienes ya hemos estado trabajando anteriormente a través de las clasificaciones que ellos están actualizando en las clases de botánica farmacológica. Pues bien, el licenciado Carlos Enrique me ha pedido que demos este seminario, que sería como un taller. Estoy pensando que este día sea introductorio a los conceptos básicos de la clasificación actual o que está actualmente en uso. Y mañana vamos a ver ya características de los grupos principales, ya restringiéndonos solo a las angiospermas. Y el día viernes que nos concentremos en qué características debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer identificaciones o qué debemos de cuidar para que nuestras identificaciones sean las mejores posibles. Pues ya sin más introducción, pasemos a lo que son las clasificaciones que tenemos dentro de la parte de la presentación. ¿Están viendo todos ahorita la presentación? ¿Estoy compartiendo, Carlos? Sí, se está viendo perfecto, Linares. Entonces, primero que nada, pues en biología siempre hemos tenido problemas para definir lo que es la vida y vamos a seguir teniendo esos problemas. Entonces, no meternos ahorita en eso, ¿verdad? Suponiendo que esto es un cuadro muy simplificado de la vida, en donde tenemos en la parte basal el primer ser vivo o primeros grupos de seres vivos, luego tenemos las bacterias, las arqueas, otro grupo de organismos que ustedes probablemente han estado escuchando, y este árbol de la vida o este cladograma nos representa la clasificación de todos estos grupos. Sin embargo, acuérdense que siempre cometemos, a veces no es un error, sino que es
un malentendido, que como nosotros en español leemos de izquierda a derecha, entonces pensamos que los grupos que están hacia la izquierda son los más primitivos y los que están hacia la derecha son los más avanzados. Pero acuérdense que estos cladogramas tienen libre rotación, entonces no hay más ni hay menos. En realidad todos estamos en este momento. Lo que sí nos implica ciertos cambios a veces es la distancia vertical, porque mientras más hacia arriba están en los grupos, ahí sí tenemos grupos más derivados, digámosles así, y hacia abajo más, menos derivados. Antes decíamos primitivos, ahora ya no nos gusta mucho decir así. Luego tenemos los diferentes grupos y estas barras que aparecen en rojo serían una sinapomorfia o varias sinapomorfias o sinapomorfías, dicen algunos. Una sinapomorfia es un carácter único compartido en adelante por todos los descendientes. De manera que ya en el caso de las plantas o de algunas plantas, tenemos la de células, obviamente eucariotas, porque las anteriores se van manteniendo, pero con un evento único. Suponemos, ahora estamos poniendo en duda que haya sido un solo evento, estamos pensando que pueden haber sido varios eventos, en donde por endosimbiosis, una cianobacteria, ¿verdad? Genera ya el primer cloroplasto, una como, como ingestión, ¿verdad? De algún cloroplasto que andaba por ahí. Entonces el cloroplasto pierde su pared de tipo cianobacteria dentro de los que son las plantas verdes más las plantas rojas. Ya el aparecimiento de cierto tipo de clorofila, la clorofila B, nos determina el aparecimiento o la creación, digámoslo así, la inauguración de la viridiplanté. Viridiplanté serían todos los organismos verdes. Esto, viridiplanté, es un término bastante amplio que incluye todo lo que es verde y tiene un cuerpo, nada más. Luego, ese cuerpo, pues vamos a ver también, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de una alga, por muy grande que sea, que de un musgo. Hay niveles de organización. Ahí vamos a entrar en controversia con muchas personas en cuanto a estrechar el concepto de lo que es el reino de las plantas. Pero por de pronto nos vamos a quedar con viridiplanté. Entonces, las viridiplanté incluirían, como ven, bastante amplio. Viridiplanté incluye ya todo lo que tiene clorofila. Incluye grupos que están dentro de las algas y si se fijan, todas las algas verdes, las que tienen clorofila, en realidad es un grupo, digámoslo, parafilético, porque hay diferentes linajes. Al ser diferentes linajes, es un grupo, como la palabra lo dice, parafilético, ¿verdad? Porque hay grupos, dentro del término algas verdes, se incluyen muchas ramas, algunas diversas y alejadas entre sí, sin un solo ancestro en común, sino que hay varios eventos que los han ido definiendo. En ese sentido, estamos hablando de un grupo eh, para o polifilético, dependiendo de lo que tomemos. Y esta clasificación está muy inestable todavía. Los que trabajan algas todavía no. Y algunos, francamente, pues, no les interesa mucho porque se dedican a grupos muy particulares y no les importa mucho. Así somos todos, ¿verdad? Lo que pasa fuera de nuestro grupo. Dejando por fuera todos estos que están acá, y concentrándonos en las embriofitas, ya nos estamos acercando o estrechando nuestra definición de plantas. Ya para nosotros, nuestras plantas, entre comillas, van a ser aquellas que tienen un esporofito, un cuerpo multicelular, poseen embrión, algo como gametos, esporangios, y esto es bien importante, la cutícula, el aparecimiento de la cutícula es extremadamente importante y esto nos define ya las embriofitas. Las embriofitas, esto ya se va acercando a la definición de plantas. Las
Las embriofitas o plantas terrestres en el sentido más amplio, estaríamos incluyendo las briofitas, serían todos los musgos, esta cuñita verde que vemos acá. Las briofitas incluyen, ya ustedes saben, los verdaderos musgos, las hepáticas, o las marchantias y esas cosas, y los antocerotales, aquellos que parecen como honguitos de color oscuro, pero que en realidad están en briofitas. Y luego tenemos ya, aquí todavía no hay un sistema vascular que nosotros podamos decir es un sistema vascular. No tenemos algo así. Son plantas bastante pequeñas. A partir de acá, hacia arriba o hacia la derecha, acá, a partir de acá tenemos un grupo obviamente monofilético que incluye o están todos los que son y son todos los que están, como a mí me gusta decirlo en forma muy coloquial, en donde tenemos ya un sistema vascular, ¿verdad? Ya este sistema vascular contra que ya estaba presente en riniofita hace millones de años y traqueidas fuertemente lignificadas. En síntesis, ya hay un sistema vascular y por eso se le llama plantas vasculares o traqueofitas. Yo lo uso en español con F y sin tilde, aunque lo pronuncio como traqueofitas, ¿verdad? Y lo escribo como traqueófitas, pero esa es como cuestión de cada quien. En las traqueófitas estamos incluyendo los helechos y similares, aliados, dicen en inglés, ¿verdad? Los secuaces, digamos, de todos los helechos. Estamos hablando de helechos propiamente dichos, y cosas como licopodium, centinelas, isoetes, todos esos. Tampoco nos vamos a meter en esto porque no es el tema que me asignó Carlos y que yo tampoco lo manejo como me gustaría. Sin embargo, uno distingue los grupos grandes. A los verdaderos helechos, algunos le llaman monilofitas, y los helechos y sus aliados serían monilofitas más licofitas. Y finalmente tenemos las espermatofitas. Acuérdense que esperma es semilla, entonces estas serían las plantas semilla. Aquí ya aparecen el xilema completamente ya, xilema secundario y primario, un poquito más complejo, la estructura del xilema, que es lo que permite que estas plantas alcancen grandes tamaños y que vayan colonizando ambientes cada vez más secos, o digámoslo de otra manera, cada vez menos húmedos. Y así tenemos plantas que pueden alcanzar gran tamaño en este grupo. Aquí ya tenemos plantas enormes o plantas muy pequeñas, pero el tener el xilema secundario, el tener este sistema de vasos más la cutícula que les mencioné anteriormente, fue lo que permitió que estas plantas, las espermatofitas o plantas con semilla, conquistaran los ambientes más secos o ambientes fuera del agua, pues ambientes menos dependientes de la humedad. Bien, se ha puesto muy de moda y están en español para fortuna nuestra, a los que van a leer en inglés. Hay se han actualizado bastante rápido los pósters de filogenias. La filogenia de las angiospermas, la filogenia de las traqueofitas, la filogenia de los musgos, de las biofitas, la filogenia de las angiospermas, de las gimnospermas. Eso está disponible. Creo que al final se lo voy a pasar o se lo paso a Carlos para que lo comparta con el grupo. Y más o menos las embriofitas, que son las plantas que ya pues, tienen algo similar a un embrión, el mismo que estamos viendo hace un rato, solo que aquí en forma ya más ordenada, como un dendrograma, aunque estos se llaman cladogramas en la jerga actual, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, las hepáticas, los musgos, o los antoceros o antocerotales, este grupo, que es un grupo de varias ramas, conocemos como musgos. Luego vean ustedes esta grada, por eso es un grupo parafilético, ¿verdad? De los licofitos con los helechos. Está incluyendo una rama más parte de otra rama, por eso decimos que es parafilético. O polifilético viene siendo casi lo mismo. Y luego el grupo grande que nos interesa, las espermatofitas,
que este sí es un grupo monofilético, dominado en gran parte en nuestro imaginario como con semilla, porque todas poseen semilla. Esto aparece a partir de las cicadáceas, gingoáceas, efedras, welwitzias, nietum y todas las coníferas. Ya hay semillas, ¿verdad? Y luego las angiospermas. Las angiospermas normalmente, no me dejarán ustedes mentir, las traducimos o las nombramos como las plantas con flor, aunque el nombre de angion es vasija y esperma semilla, o recipiente y semilla, entonces serían semillas encerradas en un recipiente. Más estrictamente, angiospermas serían plantas con frutos, pero casi nunca decimos plantas con frutos, siempre decimos plantas con semillas y plantas sin semillas, ¿verdad? Entonces las angiospermas, aquí se incluyen todas las plantas con las que normalmente vamos a estar familiarizados. Y las angiospermas también tenemos disponible el póster en español, ya vamos a ver un ejemplo de los pósters para que, para que vean cómo lucen. Si lo ponemos aquí se es con letra muy pequeñita, entonces no se alcanza a ver todo. Dentro de las angiospermas tenemos el grado Ana, yo le llamo grado Anita, ya vamos a ver por qué, o si no lo vemos hoy, lo vemos el día de mañana. Las magnólides son las magnoliáceas y otros grupos. Luego tenemos las monocotiledonias y luego tenemos las verdaderas dicotiledonias. Si se recuerdan, bueno, a lo mejor ustedes ya no lo vieron, pero yo sí, porque yo estudié hace mucho tiempo, entonces todavía no había APG 4, bueno, ni siquiera había el APG. En los años que estudié, ni siquiera teníamos el APG. Entonces nos decían que las angiospermas eran mono y dico, y ahí moría. Monocotiledonias y dicotiledonias. Si se fijan, las monocotiledonias quedan en medio, rodeadas de nuestras antiguas dicotiledonias por los dos flancos o por todos lados. Entonces ya nuestros grupos ya no son tan congruentes con lo que pasa en realidad, porque hacia un lado aparecen árboles, aquí tenemos aguacate, tenemos magnolias, tenemos plantas como árboles de dos cotiledones que técnicamente están fuera de las dicotiledonias. Y las monocotiledonias conocidas, estas sí son bastante homogéneas y sin problemas, aparecen insertadas dentro de estos grupos, como el grupo Ana y las magnólidas, más las verdaderas dicotiledonias. Ya tendríamos problemas, porque ya nuestras dos categorías ya caen. Entonces obtenemos una, dos, tres, más todas las dicotiledonias serían cuatro categorías o nos olvidamos de ellas, ¿verdad? Yo prefiero mantener siempre como, ese es un gusto de cada quien. Ya me van a cuestionar eso en la ronda de preguntas y les vamos a tratar de explicar un poquito. Pero yo prefiero mantener las dicotiledonias, las monocotiledonias, tenemos dos, las magnólides y las aní. Así. Ahora, con los estudiantes a veces tenemos problemas porque todo así como bien separado, bien clasificado. Y pensamos que no nos van a entender, pero yo creo que no hay que tener miedo, hay que explicarles y decirles, miren, lo que pasa es esto es lo que tenemos con la evidencia molecular. Uno, dos, tres, cuatro grandes grupos. O si ustedes quieren, olvídense de los grupos y quedamos solo con las terminales, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero pues la tradición es bien fuerte en cuanto a mono y dico. Entonces, si queremos seguir usando mono y dico, usamos dico para todas estas, mono para las que están aquí, más las magnólides y el grupo Anita. Entonces, hasta ahí, con todo, ¿verdad? Ahora, ya un poquito más de definición, de detalle. Aquí tenemos las
angiospermas, como les decía, aquí tenemos ya que mencionar cuatro. Aquí el APG4 ha sido muy controversial porque el APG4 como que no es que niega la terminología anterior, pero usa otra terminología. Ya no usa, porque estos serían fávide o fávidas en español, fávide en latín, malvide o malvidas, no es malvada, es malvidas, lámidas, campanúlidas. Esto es un grupo de órdenes, o sea, técnicamente serían superórdenes. En realidad, ellos le llaman clados y a veces tenemos problemas porque pensamos que la cladística y los filogenetistas niegan o reniegan de las categorías lineanas, pero no es así. Sí, se siguen usando las categorías lineanas, solo que estamos metiendo grupos que no estaban dentro de las categorías lineanas. Y lo que ellos usan o usamos, porque uno también los usa a veces instintivamente, es el término de clados. Clado significa las ramas, como las ramas de un cactus, ¿verdad? Entonces, los cladodios, acuérdense. Entonces, los clados son ramas, ramas con un montón de cosas. Entonces, ellos usan clados, el clado gradoana, el clado magnólide, el clado de las monocotas, el clado de las fávides. O fávidas tendrían órdenes. Y estas fávides más las malvide forman el, no sé si podamos decir así, vamos a decir así por ahora, el superclado de la róside. Y las lámidas con las campánulas forman el superclado de las astérides. Aunque clado es clado, no importa el nivel de complejidad. Entonces, el clado de las astérides. Astérides sería más que superorden. Estos vendrían siendo como los equivalentes, acuérdense, como los equivalentes a las subclases, ya en la categoría, en las categorías lineanas. Pero como les digo, eso no es tan importante. Acuérdense que Fabide es un grupo de órdenes, Malvide un grupo de órdenes. De ahí para abajo todo va igual. Órdenes, géneros, perdón, familias, géneros, especies, todo sigue lo mismo, tal cual. Bien. Entonces, las plantas vasculares, dentro de las plantas vasculares tenemos el grupo de las angiospermas, que ya no sería, como les digo, técnicamente sería mejor decir las plantas con fruto, pero les decimos plantas con flores, ¿verdad? Las plantas con flores, y consecuentemente frutos, tienen ciertas sinapomorfias. Obviamente van a tener todas las espermatofitas, más algunas otras, pero esencialmente tienen lo que les decía, el crecimiento secundario, óvulos, ¿verdad? Entonces, las semillas, heterosporia, polen, tubo polínico, generalmente con dos gametos. Por eso a muchas de estas, antiguamente y todavía se usa, se les llama sifonógamas, ¿verdad? Acuérdense del término sifonógama, porque cuando se produce la doble fecundación, se produce un tubo polínico y al final siempre lo dibujamos como algo que sube luego de que llega al micrófilo, entonces es como un sifón. Y de ahí viene el término sifonógamo. La fuente de todo esto, hay que decirlo, son gente que ha estado trabajando, es un equipo trabajando. No sé si son los mismos los que lo hicieron en inglés, los que lo tradujeron, o si esto se refiere solo a los traductores. Me imagino que es más que todo para la versión en español, porque no veo a Chase y otros que aparecen siempre en las que están en inglés. Es un grupo de gente principalmente de Alemania que tienen bastante incidencia en América Latina y entonces ellos se han preocupado por traducir esto, por suerte, ¿verdad? Para nosotros, al español. Y aquí es un ejemplo de los pósters que les decía. Esta es solo la parte que corresponde a las gimnospermas. Las hermanas de las angiospermas, que son un grupo, pues como lo ven acá, tiene un solo pie, entonces sería un grupo monofilético. Y las hermanitas serían las angiospermas. Aquí hay otro póster para acá.
con un montón de ramitas. Entonces aquí están las famosas enfermas. Bien, no sé cómo vamos a hacer preguntas. Si quieren hacemos una pausa. Están diciendo que se corta el audio. ¿Cómo estamos con el audio, Carlos? Bueno, yo lo estoy escuchando muy bien. Seguramente tendrá que ver el tipo de conexión que tiene cada una de las... De los receptores. Sí. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahorita? De todo lo anterior, creo que hemos visto mucho contenido. No sé si tienen alguna pregunta o terminamos, Carlos, hasta el final. Yo creo que sigamos, Linares, y al final hacemos la ronda de preguntas. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo del póster, de la parte del póster de las angiospermas. No ven nada, solo lo pongo para que vean lo relativamente complejo que puede ser en su pantalla, porque comenzamos, es Juanita, como yo le digo, incluye órdenes, ¿verdad? Borelales, un orden, ninfales, otro orden, y los órdenes tienen familias, y las familias tienen géneros, y hay géneros que pueden ser enormes, hay géneros de 1000 especies, imagínense. Entonces esto nos da una idea de la complejidad que puede tener el grupo, que de hecho es el más complejo ahorita, porque son más de probablemente 300.000 especies de angiospermas. Entonces, poner 300.000 especies con no sé cuántos órdenes, no sé cuántas familias, en un programa puede ser un poquito complicado. Y luego tenemos las magnólides, como habíamos dicho. Como les dije anteriormente, magnólide es un grupo de órdenes. Tenemos, eh, y a propósito, bueno, no sé si decirlo, sí, en realidad hay otra ramita aquí que nunca mencionamos, que son los clorantales. Los clorantales están aparte. Ya no serían 8, serían 9, ¿verdad? Pero bueno, se está yendo un poquito más compleja la cosa. Las magnólidas incluiría canelales, piperales, laurales y magnoliales, que le dé el nombre a todo el grupo. Luego tenemos las mono, les decía que hay rama. Aquí las monocotiledonias realmente no le vemos mayor problema, es un grupo muy fácil. Nunca nos ha tocado estar pasando, nos ha tocado, digo, como que yo estuviera en esto, pero bueno, nunca le ha tocado a los que están haciendo todo esto sacar familias dentro de las monocotiledonias y pasarlas a Magnolide o a Dico. No ha pasado nunca. O sea, eso no hay, como que no hay mucho de dónde discutir. Es un grupo bien claro, bien homogéneo. Y finalmente lo que serían las, más abajo, porque creo que ahí continúa, aquí termina como les decía hace un rato, relativo, ¿verdad? Sacales con cosas como las y todas esas las compuestas hacia el final, aunque esto, como todos sabemos, tiene pues rotación. Esto podría estar en lugar de dipsacales acá, dipsacales aquí y esterales acá. Eso gira. Entonces, que no decimos tanto más y menos derivado, más o menos evolucionado. Eso es, como les digo, relativo, ¿verdad? Y todo este grupo, como lo ven, también es otro grupo bastante claro, homogéneo. Es bastante consistente, sobre todo. Entonces, las plantas vasculares tienen ciertas características que las angiospermas, perdón, que le llamamos sinapomorfias, que significa características derivadas compartidas por todos los descendientes. A partir de ahí, no significa que todos los descendientes tengan todas las características. Algunas características se van perdiendo. Así, por ejemplo, lo que pues, leñosas, eso hay plantas dentro de las angiospermas en la rama pasada que han perdido esta característica, pero tienen en los haces vasculares xilema y floema, ¿verdad?
tienen plástidos. Estas características no se preocupen, son de anatomía, ¿verdad? Estas son de las primitivas. Estas son las características de aquellas angiospermas primitivas. Las flores estrobilares perfectas. Estrobilares quiere decir amontonaditas, compactitas las partes, ¿verdad? Por ejemplo, magnolia, anona, lauracias. No hay connación ni adnación. O sea, los pétalos no se unen normalmente entre sí, ni los pétalos se unen con los estambres, ni los estambres se unen ni entre sí, ni los sépalos con los pétalos. Entonces son separadas. Y las partes del perianto son variables, pero generalmente en grupos de tres. Esto de tres, ¿se acuerdan? Esto de tres nos lo enseñaban como parte de las monocotiledóneas. Pero si agarramos, por ejemplo, anona, magnolia, anona. Si ustedes se fijan, anona se tienen tres sépalos chiquitos externos, tres sépalos internos bastante grandes y lo mismo con los pétalos. Y entonces tiene seis sépalos y tres o seis pétalos. Y eso nos tira como a las monocotiledóneas, pero las semillas tienen dos cotiledones y ahí se arma el relajo por lo que les decía, ¿verdad? Que estas quedaban como que complicaditas fuera de las mono y de las dico. Luego las angiospermas, ahí sí ya tenemos ya otras características. Hay cosas que, no sé, yo siempre me tengo miedo que me pregunten siempre en las primitivas, ¿verdad? El cómpito, si está presente extraginesial, y se entenderá el cómpito. Entonces el cómpito en realidad es como una cámara que está cerca del gineceo, afuera, encima del gineceo, que es como un vestíbulo, digo yo, en donde permite que los tubos polínicos cambien de dirección. Para mí que existe un cómpito ya en las angiospermas, aunque sean las primitivas, es que hay más facilidades o optimiza la polinización. Entonces, más posibilidades de éxito reproductivo. La sifonogamia es lo que les decía. La sifonogamia es la presencia de un tubo polínico. La ausencia de nectarios también caracteriza a las angiospermas primitivas, a la doble fertilización con un endosperma bastante pequeño y con un embrión también pequeño. Bien, ya pasamos ya olvidemos de todas las características de las angiospermas con el grado Anita. ¿Por qué le llamo Anita? Ana es de amborelales, ninfales y austrobaileyales. Pero si incluimos las Iliciaceae es una familia y la ponemos como un orden, ¿verdad? Porque no cae bien en ninguno de los órdenes, ya tenemos la y si metemos las Trimeniaceae, que tampoco caen bien en los austrobaileyales, ni en los ninfales, ni en los amborelales, ya nos queda el grado Anita. Además, se oye más bonito y es más fácil de memorizar, pero Ana y Anita pues son lo mismo. Aquí están algunas características de las amborelales que nosotros no tenemos amborelales, son un grupo de allá de la Nueva Caledonia, bien, restringido en geografía. Tenemos, me encantan porque en las amborelales vemos como la transición, porque nosotros les enseñamos a los estudiantes siempre que los estambres son hojas modificadas, los sépalos, los pétalos, y con los sépalos y los pétalos pues no hay problema, como que uno puede entender, ¿verdad? Que un sépalo es una hasta son verdes y se parecen un poquito a las hojas y tienen márgenes y todo, los bordecitos a veces son cerrados o espinados o dentados, cosas así, pero ya con un pétalo nos cuesta más.
y con un estambre aún más. Pero en estos grupos de las angiospermas muy basales, ahí vemos como que la transición, a veces en la misma flor. Yo no sé si en sus pantallas alcanzan a ver acá los estambres con los filamentos muy gruesos. Y sabemos que es un estambre solo porque en los bordes están engrosados y tienen lo que serían las anteras, las tecas, una teca para un lado y la otra teca para el otro. Si no tuvieran esas tecas, podrían pasar por sépalos o por pétalos. Entonces, debería haber puesto una imagen más grande. Aquí pueden ver ustedes que los estambres son muy amplios, anchos. Entonces, es como una reminiscencia todavía, ¿verdad? De un órgano foliáceo. Entonces, esto, esto nos ilustra muy bien la transición aquella que pues, demoró millones de años para llegar de hojas a estambres y a carpelos y todo eso. Es bien en ese sentido, pues, la verdad, de esa, de esa transición. Y como les digo, creo que solo tiene un género y una especie, no sé si una o dos especies, de allá de la Nueva Caledonia, las amborelales. Son plantitas como de un metro y medio, por ahí. Y cuando uno dice la Nueva Caledonia, se imagina que es un lugar enorme, pero son islas pequeñas relativamente. Estas plantas han subsistido ahí como de milagro, ¿verdad? Como atrapadas en el tiempo. Luego tenemos las ninfales, que esas sí las tenemos bien representadas en Honduras, especialmente en zonas muy pantanosas o agua dulce, ¿verdad? Son herbáceas, no tienen campo, mucho arénquima. Las flores tienen de 4 a 12 tépalos, el androceo de uno a múltiples estambres indeterminados. Ponemos indeterminado, no es que tengan infinito número, no es que tienen, no es un número constante, es un número muy variable. Semillas operculadas, este es bien raro, ¿verdad? Es algo muy raro. El perisperma con endosperma muy reducido o pequeño, con mucílago y normalmente alcaloides. Yo de esto nunca entiendo mucho de los alcaloides, entonces ahí siempre le pregunto a los químicos. Y aquí tenemos, si ven ustedes, aquí todavía tenemos flores, esta no ha terminado la antesis de color también con patitas, pero ¿qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda lo que estamos diciendo hace un rato, ¿verdad? Muy estrobiláceas, muy apiñadas, muy densas. Estos son los estambres, los que están aquí como todavía no se han separado. Y eso es lo que estábamos diciendo al inicio, que las características de las angiospermas basales, de flores estrobiliformes, con las partes libres pero estrobiliformes, bien apiñaditas. Tacabombáceas sí tenemos en Honduras, al menos en Yohoa se han encontrado algunas, son plantas muy interesantes. Las ninfáceas, estamos diciendo, ¿verdad? Ahí tenemos los estambres ya un poquito más separados, ya está mejor la antesis, pero siempre estambres bastante aplanados todavía, los filamentos, la parte fértil que está aquí, casi, no es indiferenciada, pero casi indiferenciada, no se distingue tan bien las anteras del filamento, ¿verdad? Bien, unas características que al menos yo, sin mucha base científica, como una creencia, yo las considero como primitivas, que son termógenas, es decir, que traen a los insectos produciendo calor, además de los olores, ¿verdad? Yo no me puede corregir, pero supongo que los insectos son muy hábiles, tienen muy buen olfato, pero además de eso, lo que sí sabemos es que son muy sensibles a las temperaturas. Entonces, estas plantas les ayudan a guiarse con calor, temperaturas. Como pasa con las cicadáceas, que es un grupo aparte, afuera, pero bastante más, digamos, lo anterior en origen, ¿verdad? Como antecesor de las, de las angiospermas. Tienen esa característica que a mí siempre me impresiona y que a medida que nos vamos alejando hacia la derecha de nuestro cladograma o de nuestra
clasificación esto se pierde. Esta termogenia solo está en la parte basal, en la parte, en el lado izquierdo, digámoslo, ¿verdad? En los cladogramas. Ya en las monocotiledonias y dicotiledonias tradicionales ya no aparecen estos caracteres. Este es un ejemplo. Esta tampoco la tenemos acá, las lisiaceae, ¿verdad? Y austrobaileiales mucho menos, también desde allá de aquel lado del sureste de Indonesia, Asia, Australia, Oceanía. Muy bien. Quiero que si hagamos ya una pausa y pasemos a las preguntas antes de entrar a las magnólides, que estoy seguro que sí van a haber preguntas, pero antes de las magnólides quiero que le demos, que evacuemos las dudas si las hay. No sé si antes de pasar a la PG4, no sé si están viendo el APG4 ahorita o ya lo Sí, se está quité. viendo muy bien. Lo quité. No, está bien, ¿verdad? Muy bien, Sí, se está Carlos. viendo bien. Solamente quiero a todas las personas que están conectadas que por favor al momento de realizar las preguntas puedan encender su micrófono y su cámara para hacer las consultas al Máster Linares. Entonces vamos a dar unos 5 minutos, 10 minutos para que puedan preguntar y se pueda contestar las preguntas. ¿Nadie tiene preguntas, compañeros? Ok, Linares, al parecer nadie tiene alguna consulta, creo que podemos seguir avanzando. Bueno, dice Alexis que sí, pero no sabe cómo formularla. Que hable, dele el micrófono. Alexis, un saludo. ¿Puedes encender tu micrófono y tu cámara? Bueno, No sé, la cámara no, porque ando el hilo de peludo. la computadora para realizar la pregunta. Sin pena, estamos en confianza. Bueno, digo yo. Vamos, Alexis, te estamos escuchando. Sí, Más que pregunta era, a ver si me podía volver a explicar. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, lo escuchamos. te escuchamos bien, Alexis. Era si nos podía volver a explicar lo que cuando hizo la atención de que las monocotiledonias se encuentran atrapadas entre ambos Por ambos rangos de flancos. dicotiledonía. Ujú. Sí, muy bien. Sí, yo entiendo que eso a veces es difícil. A mí me parece, bueno, me parece llamativo, por decirlo menos, Alexis. Y eso lo vamos a ver bien cuando estemos viendo los pósters, pero esa es otra historia. En los pósters está mucho más detallado, pero ya aquí estamos con las plantas con semillas, con frutos. Entonces, si se fija, por un lado, hacia el lado izquierdo o hacia el lado izquierdo del cladograma, porque esto es vertical, lo que pasa es que aquí los ponemos horizontales por presentación, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo tenemos el grado ANA, las austroreliales, nifales, amborelales, las magnólides, que estamos hablando de anonas, magnolias, aguacates, ayúdenme que piperales están metidas de este lado, y estas las piperales y estas las asociamos y las magnoliales y todas esas las asociamos con dicotiledonias, son árboles, ¿verdad? Y tienen dos cotiledones. En el aguacate es uno de los mejores ejemplos y aparece de este lado. Luego están las monocotiledonias, un grupo muy definido, sin problemas dentro de él, y después las dicotiledonias. Si esto apareciera por acá o por acá al final no habría ningún problema, pero están en medio. O sea, aunque en medio es un decir, ¿verdad?
porque si se fijan, lo que yo les digo, y Alexis está muy bien enfocada en ese punto, acuérdense de la rotación, ¿verdad? Esto, y ahí viene la trampita de nuestro idioma. Esa es una percepción, Alexis, y está bien, está buenísimo que la haya hecho, porque lo que yo quería con esto, y parece que fue el único que lo reflexionó, digámoslo así, es de que entonces, porque estamos diciendo que en teoría esto tiene rotación, entonces realmente no hay problema, porque si usted rota esto, entonces las monocotiledonias le van a quedar aquí al final, ¿verdad? Mm, ujú, No ujú. pasaría nada, pero como estamos acostumbrados siempre a leer de hacia abajo, de derecha, entonces nos aparecen rodeadas, ¿verdad? Pero realmente no tiene como que mucho problema. Lo que pasa es que por la cuestión de orden de lectura más bien, aparecen acá, aunque también el instinto, eso es una palabra que nunca deberíamos usar, pero la usamos, ¿verdad? El instinto nos tendría a condicionar de que las monocotiledóneas son como por ser hierbas y ser más pequeñas y tener más, las vemos como más simples, las pensamos siempre como menos derivadas que las dicotiledonias. Pero si giramos esto, como les hemos dicho toda la vida, y yo creo que todos los docentes, los profesores con los que han tratado ustedes les han dicho eso, ¿verdad? Que esto no se debe leer como de izquierda a derecha, como lo menos avanzado y lo más avanzado, como lo menos evolucionado y lo más evolucionado. Yo creo que todos les han dicho eso. Tendríamos a verlas como que nos trastoca todo, que las monocotiledonias entonces quedarían como el grupo más derivado, Ujú. ¿verdad? Entonces, Pero en no, ese, no sí, se dice, dígame. profe, que las orquídeas son las familias más derivadas de las plantas. Es que mire, ahí vamos a lo que derivado está bien empleado. Lo que pasa es que a veces decimos las más evolucionadas, las más avanzadas. Lo que queremos decir a veces es que las que tienen más sinapomorfias y más autoapomorfias con mayores modificaciones. En realidad, bueno, yo lo veo así, eso es como le digo, es otra cuestión puede ser muy semántica y muy subjetiva. Yo lo veo como que las que han sufrido más modificaciones. En ese sentido, eso es muy cierto. Definitivamente sí. Hay muchísimos hechos que nos conducen a decir que son plantas extremadamente modificadas, con muchísimas modificaciones. Desde el hecho, y lo que viene siempre a nuestra memoria, a nuestra mente, es la polinización, la relación la interacción con los animales, ¿verdad? La coevolución, el limitar, insectos, el limitar olores de los insectos, todo ese mecanismo de coevolución nos indica que son grupos muy, muy, muy derivados. Antes decíamos Especializadas. yo le digo que ya no, porque no tiene mucho sentido, porque todos están aquí, los helechos están aquí, a la parte de las orquídeas, en el mismo bosque. Lo que pasa es que han necesitado mucho menos cambios, se le han llevado sin problemas para estar aquí. Entonces las orquídeas tuvieron que sufrir, tuvieron que, y eso es otra cosa que hacemos siempre, ¿verdad? El usar un lenguaje antropocéntrico, como si fueran organismos pensantes. Tuvieron que sufrir muchas modificaciones para lograr sobrevivir. Los helechos, con las características que tenían hace 200 millones de años, ahí se la llevan. Pero las orquídeas han tenido que ir en una guerra o una sucesión de estrategias para adaptarse y ser exitosas. Entonces, pero ahora hace sentido lo que usted dice. También, si giramos esto, entonces las monocotiledonias quedan hacia el extremo inferior o hacia el extremo derecho. Y si dentro de las monocotiledonias
hacemos todo por familia, muy probablemente las orquídeas van a quedar dentro del extremo derecho de las monocotiledóneas. Y ahí se cumple lo que usted dice. Pero acuérdese que estas gradas que van acá representan características derivadas compartidas, modificaciones. Y en ese sentido, entendemos que como que a mayor modificación, mayor evolución y mayor éxito evolutivo, ¿verdad? Porque ha acumulado mayores cambios. Pero eso también es discutible. Y, y porque también tenemos algunos principios, como el principio de la parsimonia, que nos dice que tenemos que escoger de dos caminos el más sencillo, ¿verdad? Entonces, el más intrincado tiene que ser más evolucionado. Eso es lo que nos han enseñado. Pero todo eso se está poniendo ahorita en duda. Realmente ahora, desde el punto de vista de aparición de grupos, ahí sí también otro punto a favor de las orquídeas es de que son grupos de aparición realmente recientes. Aunque con esto de las apariciones, Alexis, también es hasta cierto punto discutible, porque muchas veces fijamos fechas, ¿verdad? Antes, hoy ya no tanto, porque ahora tenemos el elemento molecular, pero antes fijábamos fechas por el estrato de donde se encontraban los fósiles. Y entonces decíamos, este tiene tantos años, entonces al menos hace 65 millones de años que aparecieron las orquídeas. Pero esa es la edad más antigua o la edad del primer fósil. Pero nada nos garantiza que a partir de ahí aparecieron. Puede ser que simplemente a partir de ahí tenemos el registro fósil, nada más. Ahora tenemos lo que hace como 20 años ya se están usando. Entonces los relojes moleculares basados en la cantidad de cambios en las secuencias del ADN o del ARN, ya nos van diciendo más o menos por dónde va la cosa, pero desde cualquier punto que lo veamos, sí, las orquídeas son un grupo de aparición reciente que acumula muchos cambios y que en la terminología anterior que usábamos, sí, podemos decir que sí, que es un grupo muy derivado, muy evolucionado, y entonces, por cuestiones para que reflejara esa realidad, tendríamos que tirar el cladograma para que las monocotiledóneas aparezcan al final, ¿verdad? Y ahí no tiene sentido que estén rodeadas porque ya no estarían rodeadas dentro de las dicotiledóneas antiguas. Entonces, está bien su apreciación, Alexis. Está muy bien. Si tienen alguna otra interrogante, no pasamos al famoso dato G. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Igual recordándoles que al momento de realizar su pregunta tienen que encender su micrófono y su cámara para poderla realizar. No me dejó, ya no le pude preguntar a Alexis. Claro, yo creo que sí. Vamos a seguir avanzando con la temática. Al parecer no hay ninguna pregunta por ahora. Entonces, solamente quiero, antes de seguir la charla, mencionar que esta charla se está transmitiendo por presencia, ¿verdad?, universitaria, que es parte de la universidad. También se está transmitiendo en una curla y por la página de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y la página de Centox. Así que agradecemos toda la participación. Podemos seguir, Linares, con la temática. entonces ahora lo que es el APG4. El APG es el grupo de las angiospermas. Y esto en sus inicios fue un poquito controvertido porque hacía uso de características que no estaban en aquel momento cuando comenzó. El primer APG fue de 1998
no se llamaba APG1. No sé si dejo de compartir. ¿Cómo hago para dejar de compartir la pantalla? Estábamos viendo el PDF que estaba compartiendo. Sí. No tengo el APG1. El primer APG, esto fue muy controvertido, como les decía, porque creo que tomé apuntes en algún lado antes de comenzar esta cita. Fue muy controvertido porque estaba basado en poca evidencia, no era evidencia completa. Era la secuenciación, obviamente un análisis cladístico de unos 2 o 3 genes, ¿verdad? 2 de ADN y 1 de ARN, o del núcleo y 1 del cloroplasto, no recuerdo muy bien, en el 98, y era incompleto. No se estaban secuenciando todos los grupos. Entonces, en ese sentido, el APG nos presentaba una filogenia basada en aquel tiempo en caracteres novedosos que dejaban por fuera los que habíamos estado utilizando toda la vida, que eran los morfológicos, ¿verdad? Y entre los morfológicos podríamos incluir los químicos, los de polen, todo lo que se podía ver y contar, morfológicos. Y nos encantaba hacer todas esas con miles de datos: longitud del peciolo, diámetro del fruto, número de óvulos por carpelo, número de carpelos, posición del ovario. Y pasábamos días, meses midiendo, contando ejemplares, ¿verdad? Grupos de especies, de géneros, de familias, de órdenes, y sacábamos ya filogenias en aquel tiempo, en los 90, que las filogenias se hacían siempre desde el inicio con herramientas con programas de cómputo en aquel momento muy sofisticados, avanzados. Es desde el principio, ¿verdad? El hacer estos clados, estos agrupamientos, estas filogenias, todos estos análisis cladísticos, sería virtualmente imposible sin el aparecimiento de poderosos programas de computación. Entonces, lo que hacíamos eran unas matrices gigantescas en Excel o en diferentes programas con caracteres medibles. Todo lo que se pudiera medir, pesar o contar, lo metíamos en esas matrices, sacábamos nuestras filogenias. Entonces, de repente aparecen este grupo de gente de diferentes países del mundo, especialmente de Inglaterra, de los laboratorios Jodrell y de Kew y de Missouri, y de algunos otros de Rusia. Bueno, sí, en aquel tiempo ya era Rusia. Sí, sí, era Rusia. Entonces, a meter estos datos moleculares, y entre el grupo anterior que estaba de los botánicos de la, ¿cómo decirlo sin que se oiga ofensivo? De la vieja guardia, digamos, de la vieja escuela, digámoslo así, causó mucha suspicacia, ¿verdad? De que se comenzaran a hacer análisis sin estos datos y de forma incompleta. Ese fue el primer APG y causó mucha controversia dentro de los botánicos, obviamente, ¿verdad? Por usar solo unos cuantos genes y por no usar caracteres morfológicos, y como la cereza del pastel, el usar otros nombres. Ya no se usaban las, las categorías lineanas, ¿verdad? Bueno, se usaban siempre especies, géneros, familias, órdenes, pero ya no se usaban arriba de órdenes. Ya comenzaron a usar grupos como Roside, Malvide, Magnolide, Astéride, Conmelínide, todos esos que se veían raros y que no estaban dentro de las categorías lineanas, para nombrar las ramas, los clados. Y eso generó cierto, ¿cómo decirlo?, rechazo, ¿verdad?, de parte de los tradicionalistas. Y ya en la edición del 2003 se fueron usando más genes, más secuencias y más grupos, hasta que en la del 2009 casi el 60% de las órdenes estaban ya muestreados, y en el 2016
Se lee fácil y se dice fácil, pero es un trabajal enorme. Ya se logran meter en el análisis 78 genes que codifican proteínas para 360 taxones de diferentes grupos, incluyendo algas verdes. Entonces ya es un sistema que es bastante robusto, mucho más robusto, como les digo, y no han querido, yo creo que a propósito, la gente que hace el grupo que hace la filogenia no ha querido, hay caminos, hay mecanismos para formalizarlos, pero no han querido bautizar grupos arriba de órdenes. Simplemente les ponen grupos informales, y ellos dicen informalmente llamado Rossi de Malvi de el clado de tal cosa, para no generar mayor controversia. Pero eso no demeritan robustez al trabajo, ni tampoco echa por tierra la clasificación lineana, ¿verdad? Pero ahora podemos decir que está mucho más robusto en la cuarta edición, ya que estamos ahorita, y yo creo desde el 2016 que salió, ya con todo lo que teníamos, con todos los genes secuenciados, con todos los grupos, ya estamos pensando que van a haber cambios menores, digamos. Si hay un APG5 o quinto, van a haber pocos cambios y los cambios van a ser más que todo a nivel dentro de familias. Ya no van a ser a nivel de familias. Como les digo, con mucha controversia, el que se sumergieran familias completas, el que desaparecieran familias enormes que se habían usado por años, ¿verdad? Como nuestras lacutiáceas o las escrofulariáceas, y que ahora estaban en, las lacutiáceas están en salicáceas. Imagínense ustedes un cambio de esa magnitud. Ustedes, como la mayoría son bastante jóvenes, afortunadamente, pues ni se acuerdan de eso, ¿verdad? De que muchas de nuestras, de que las lacutiáceas antes estaban, de que muchas salicáceas antes estaban en lacutiáceas. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo las plantagináceas, Dios mío, qué están haciendo estos moleculares? Ahora ya la gente ya no ni se enteran de todo esto. Pero el APG4, como les digo, yo ya no le veo que vayamos a tener muchos cambios, en el sentido de que no vamos a tener grandes reordenamientos de cambiar familias, de nombres, o sumergir familias dentro de otras familias más pequeñas o más grandes. Ya no vamos a tener mucho, vamos a tener tal vez arreglos dentro de las familias. El arreglo grande que tuvimos fue ese, ¿verdad? El del APG4, y el APG4 está disponible, aunque no lo dice expresamente en, en los pósters. Voy a compartir el póster de las enfermas. APG4, mira, lo están viendo ahorita, Carlos. Si se mira, Linares, Okay, pero ahí está. Solamente hay un poco más grande el PDF. y Ay, eso quiero hacerlo más amplio. ahora lo quito, estamos viendo el APG4 en la En cuadritos. primera. Sí. La filogenia, la filogenia de las enfermas, porque ahí tenemos en descarga que debe estar. Vamos a ver. En el post van a ver, aparece el link. Aparece el link y la fecha, y el de Missouri. Tiene que ser el de la P4.
Lo miran. Mira, Sí, sí, Carlos. Ok. Linares. Entonces, estos están en, en español y están disponibles fácilmente en la red. Solo filogenia de las angiospermas y les aparece y lo descargan. Lo que quiero que vean para... No, pero no sé si vamos a aquí. Vamos a las que estábamos discutiendo hace un rato con Alexis. Orquídeas, las monocotiledonias, las monocots. Veamos. Estamos en Permiso, el Linares sí puede colocarla en modo de lectura para que se pueda observar bien, Lo que porque pasa es que no sé si en modo de... No sé. ahí se mira. Aquí está, sí, sí. Perfecto, miren. Si nos vamos al póster, vamos que con Alex pensando que iba a aparecer al final, vamos a ver que las orquidáceas tendrían que... Están en los extremos generales. No hay las orquídeas. Liberales, Burmaniaceae, Dioscores, Boreales, Liliales. Por aquí tienen que estar las orquídeas. Uy. Heliconiaceae, Pontederaceae. No las he hallado. Tienen que estar por la Pulmaniaceae, pero no me aparecen. Aquí están las Pulmaniaceae, Liliales. Aquí están orquidáceas, asparagales. Sí, aparecen bastante en la orilla. Mire, Alexis, orquidáceas aparecen dentro del orden asparagales. A lo que quiero que vayamos. Si ustedes le dan clic, hay una manito. Si ustedes le dan clic a los donde están las orquídeas, por ejemplo, vean esta magia. Vamos a ver, nos tira al sitio, al APG web, al web del APG de Missouri. Y ahí está con todas sus características. Entonces estos pósters pueden ser muy útiles porque ya a partir del nivel de orden los tira al sitio del APG de Missouri, que es uno de los principales impulsores de este sitio, ¿verdad? Digamos, este arreglo. El problema, bueno, es un problema relativo, es que está en inglés, pero ustedes lo traducen rápidamente por ahí. Y aquí está el orden lineales, que nos tiró aquella manito, el link, y aquí está, como lo vamos a ver, si lo quieren ver en el árbol principal, ahí está el mismo que estoy viendo en el póster, solo que en el póster está más arregladito, miren, y lo mismo acá, ¿verdad? Le puedo dar orden lineales, era, ¿verdad? Lineales, la manito. Entonces, en la página, lo que ellos han hecho es poner todas las, un poco más detalladas las características, porque obviamente el póster, un póster, no puede tener tanto de eso, ¿verdad? Tanta información. Aquí tenemos arriba de cada rama y la otra que él tiene el póster que está en español. Arriba de cada rama de liliales, por ejemplo, el orden, aquí están las sinapomorfias, las características, el nombre del orden con su manito para que usted pueda llegar al link y todas las familias. Entonces, tener esto es lo mismo que tener el APG4, con la ventaja de que este póster lo tira directamente al sitio web de Missouri. Y ahí el sitio web de Missouri está siendo alimentado, no voy a decir que diariamente, pero sí frecuentemente con los cambios que puedan ir ocurriendo en el transcurso del tiempo, que no son muchos. Y vamos a dar cuenta, ¿verdad? Rápidamente ahora con las nuevas tecnologías y la velocidad de nuestras redes de comunicación, nos damos cuenta muy rápidamente. Entonces, solo le dan a la manito, los tira al Missouri y ahí están todas las características. Vean el póster porque es necesario, es necesario a veces agrandar tanto porque es el póster de todas las angiospermas. Pero
pero de los órdenes, de los grupos, es una cosa que intimida a cualquiera, ¿verdad? La complejidad. Pero como les digo, no hay mucho de dónde complicarse la vida, porque imagínense ustedes ese arreglo que tenemos acá, que es todo el cladograma de las angiospermas, plantas con frutos, con flores, decimos también, no hay problema, con plantas con semillas, ¿verdad? Del mundo, pero imagínense la ventaja que tenemos ahora de que ustedes se van a Canelales, veamos, de las magnólidas, se van a Canelales y luego le dan clic a la mano al sitio web de Trópicos. Ahí está, miren. A mí me parece francamente genial. Les da la descripción, además de la parte sistemática, les da la descripción, es un grupo acuñado, un nombre acuñado por Cronquist, ¿verdad? Le da algunas características, le da las apomorfías o sinapomorfías, le da la parte química cuando lo hay, la química morfológica, la parte evolutiva, Alexis, filogenética, las familias que se incluyen, le da la distribución. Miren qué bonito. Y esto a veces es mejor no ver esto, porque cuando usted ve esta distribución, usted dice, ¿de dónde sale esta distribución? ¿No le llama la atención esa distribución? No sé si la alcanzan a ver primero. Déjenme ver si lo puedo. Esta distribución en los puntos rojos de las canelales. Una distribución por demás asombrosa. Debería estar en este lado de África. ¿Me están siguiendo? Carlos. Estamos siguiéndolo, Linares. Debería estar en Siguiéndolo. este lado, pero aparece al otro lado de África. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? A menos que los mapas sean como los cladogramas y tengan libre rotación, pero eso no puede ser. Entonces, son cosas que todavía no logramos explicar. Los evolucionistas. Los evolucionistas usan algo que a lo que siempre nos habíamos opuesto, ¿verdad? Que es la dispersión. Entonces, a grandes distancias, técnicamente los cladistas abjuraban, rechazaban completamente la dispersión a largas distancias. Sin embargo, no hay otra forma para explicar estas distribuciones acá, ¿verdad? Imagínense ustedes esta distribución de las caneláceas del Caribe, la parte norte de Sudamérica, la mata atlántica y el este de África. No hace sentido. Tenemos otras distribuciones acá con China, como Chiangiodendron, que está en Veracruz y parientes más cercanos en China, y no tenemos forma de explicar eso. Entonces, bueno, eso es para que vean. Linares, Mande. otra curiosidad es, bueno, no sé si está, como el mapa no está tan grande, ¿verdad? Pero otra curiosidad que me gustaría es, no sé si es que está en la península de Yucatán y luego está, no sé si en Costa Rica o en Panamá. No logro diferenciar muy bien. Yo tampoco, espérenme. Ya le voy a contar una anécdota. Es muy curiosa la cuestión. Está bien dicho. Acá ahora se ve un poquito mejor, no, casi lo mismo el mapa, ¿verdad? Es la península de Yucatán y Costa Rica, creo. Puede ver eso en la distribución en Missouri. Aquí está un poquito mejor. Es Costa Rica. Hay dos cosas, Carlos. Una es la poca colecta en el Caribe centroamericano. A lo mejor la distribución es más continua. La otra es que tal vez dependa su distribución, a veces pasa con algún tipo de suelo o algún tipo de hábitat, microhábitat muy particular que está ausente en el medio. La ocupación potencial, por decirlo así, está restringida. Tiene la altura, tiene la precipitación, pero no tiene el suelo. Entonces no va a estar. Por más similar que sea el sitio, si depende de un pH o de un suelo, digamos, calcáreo, que no es el caso, porque si fuera calcáreo tendríamos que tenerla por aquí, ¿verdad? Entonces no aparece.
caso de los bosques nublados de Centroamérica. Hay plantas que se saltan completamente en Nicaragua porque no llega a la altura, no está a la altura, la altura máxima de Nicaragua anda 2000 metros, un poquito menos, y en la frontera con Honduras. Ya en el medio no hay sitios altos, entonces imagínese usted una planta que es restringida, está restringida a los nebulosos arriba de 3000 metros pues, o de 2500, pues va a estar en Guatemala, México, Guatemala, Honduras, y salta hasta Costa Rica y Panamá. Entonces, por ahí. Pero eso explica unos saltos pequeños. Pero este salto a África, ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí yo no, yo francamente no, ni me imagino. Ni me imagino. Antes, hace muchos años, los dispersionistas decían que habían habido puentes terrestres, pero eso fue antes de la tectónica de placas. Imagínense cuánto antes. A uno le parece el precámbrico, pero en realidad no fue hace mucho. Eran los 50, 60 todavía. Uno lo ve como algo muy lejano, pero no está tan lejano. Yo la vez pasada hacía el chiste, pero no era chiste, era verdad. El profesor de genética decía, bueno, cuando yo llevé biología, genética no había ADN. Decía, pero cuando llevó genética este hombre. Pero realmente tenía razón. Entonces, imagínense todo lo que hemos avanzado ahora, ¿verdad? Y Caneláceas, Carlos se hizo unos en sus que en paz descanse, se había confundido, él encontró una planta, una yaquinia, pero él ya no veía bien. Y la yaquinia se parece mucho superficialmente a las caneláceas. Entonces él pensaba que esta yaquinia keyensis, de los Cayos de Florida, ¿verdad? Estaba en las islas de la bahía. Pero resulta una yaquinia. Debería de, yo estoy seguro que debería de estar. Lo que pasa es que cuando vamos a colectar a las islas, casi nunca vamos, ¿verdad? Ni a los cayos que están aquí a un ladito vamos, mucho menos a las islas. Entonces, a lo mejor a veces es solo falta de colecta. Bien, entonces, Linares, solo le interrumpo un ratito para, hay algunas personas que son de la Facultad de Química y Farmacia, comentarles quién era el profesor Molina. ok. El profesor Molina es una, bueno, fue una gran, fue el primer hondureño que se lanzó a describir plantas en los 50. Él fue el primer hondureño, en 1950 se convirtió en el primer botánico hondureño en describir una planta de Honduras. No recuerdo cuál planta, porque por ahí está el dato, pero él fue el primero, ¿verdad? Que hacía esto él comenzó muy joven y comenzó a publicar en los 50, 60, a los 70, ya como que en los 70 pues se aburrió. Acuérdense que antes no habían tantas cosas como hay ahora, reclasificaciones y todo eso. Ya como que se aburrió, ya no le interesaba quizás. O sea, ya era muy suficientemente conocido. Ya no estaba pues, publicando mayor cosa, pero fue un gran botánico, de los pioneros en Honduras y de los que quizá más ha colectado también por la región de México hasta, no, desde Guatemala hasta Panamá, Costa Rica, por lo menos Costa Rica. Hizo miles y miles de colectas y entonces él en algún día tenía diabetes y ya no veía bien. Entonces por él decía que él se confundió, pero es que era que no veía muy bien y se confundió con esa yaquinia. Pero a veces pasa eso, que hay reportes que no son válidos, ¿verdad? Pero en este caso no se hizo. De hecho, aparecería en Honduras, pero en Honduras todavía no se ha encontrado. En la siguiente presentación mañana vamos a ver cómo lucen, cómo son las caneláceas y las magnoliáceas y todas esas. Entonces, vamos a ellas con más detalle. Pero lo que me interesaba es de que usen estos pósters. A mí no me dan comisión ni nada, ni tengo que ver con ellos, pero me encanta porque uno, como les digo, usted va al link, no al link, va al orden y el orden está ligado directamente con la página de Missouri y ahí de todas las características. Eso le sirve para sus clases, para entender,
para entender los grupos que están dentro de cada orden, por ejemplo, laborales. Le vamos a dar clic a laborales y ahí lo tira al orden. Miren qué bonito el orden, la descripción de todas las características y tiene que estar el mapa y todas las cosas, a ver, de evolución, como que le interesa, por ejemplo, a Alexis, polinización, biología de la polinización, dispersión de las semillas, la genómica que se le haya hecho, la química, para los de química, porque esto en realidad este taller estaba pensado para los químicos, ¿verdad? Esencialmente, porque con Carlos hemos estado trabajando bastante con el grupo de química y que me parece un grupo genial porque son muy receptivos. No es que los biólogos no lo sean, lo que pasa es que cuando uno piensa que solo los biólogos van a ser así, ¿verdad? Pero con química a mí me ha ido muy bien realmente porque encuentro una receptividad increíble con esto de las plantas. Entonces aquí está la parte química y yo no sé nada de química, entonces hemos congeniado muy bien, porque con los químicos yo siempre tengo dudas y ustedes les preguntan, ya me dicen qué tipo de compuesto, yo no sé y no les quiero ahorita lanzar eso porque si no se nos va a hacer una cosa interminable, pero yo no sé, por ejemplo, si en química se hacen filogenias de los compuestos, cuándo aparecieron, si tienen inferencias de cómo se originaron ciertas moléculas, en qué momento del tiempo y cómo fue la evolución. Si hay una filogenia, sería algo genial si la hubiera. Y si eso tiene con los grupos de organismos en los que se encuentran esas moléculas, imagínense. Pero bueno, entonces aquí está la filogenia, la clasificación, donde dentro del grupo, ¿cómo está? Miren, cómo están las familias, con qué están relacionadas las familias, de qué orden estábamos ahora. Vamos a ver si me están siguiendo. A laborales, como que le dimos, laborales. Muy bien. ¿Cómo es? ¿A dónde está Laurace? Laurace está ligada con Hernandiace, Girocarpace o Girocarpoide y Hernandioide. Ahí están ligadas. Miren, no nos dice mucho de la. Y el problema de la distribución. Mire, Carlos, otro grupo raro, mire. Completamente, una distribución completamente desigual. ¿Qué dice usted? ¿Qué hubo, verdad? Sí. Esta Fíjate, vez, Nueva York, de ahí salta a China, Japón, Corea y un cachito de Australia. Mire. Y California y Oregon. Entonces, ¿dónde está nuestra vicarianza, la biogeografía, verdad? O a lo mejor, se me acaba de ocurrir ahorita, a lo mejor estos son reductos que ha sobrevivido de cosas que tuvieron en algún momento una distribución muy amplia y todo lo que estuvo en el medio pues se extinguió. Habría que ver el registro fósil. ¿Qué les parece? bueno, hay que encontrar los fósiles. Pero muchas veces así sucede. Fíjense que ahorita, como un dato que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Encontré un artículo, no me acuerdo ni por qué, pero fui a dar a un artículo de que decía que el fósil más antiguo de los eucaliptos se había encontrado en Argentina. Bueno, hace sentido, los eucaliptos son de distribución sureña, ¿verdad? Y Argentina está en el sur, pues ahí no hay mucho problema. Pero ahora hace miles de años, millones de años que no hay eucaliptos. Pero el fósil más antiguo estaba en Argentina. Antes, con que halláramos algo así, ya decíamos, son de origen del lugar donde se había encontrado el fósil. Ahora no podemos decir eso porque no sabemos, tendríamos que muestrear esos estratos, digamos, de esa, yo no sé cómo le llaman los que trabajan fósiles a esas líneas del tiempo de las rocas, en Sudáfrica, en Madagascar, en Australia, así también en esos correspondientes hay fósiles, y entonces vamos a decir, miren, los fósiles más antiguos se han encontrado entre los años tales y tales en Argentina, Sudáfrica, Madagascar y el oeste de Australia.
pero como de casualidad apareció en Argentina, no significa que ya aparecieron los eucaliptos, que allí ya estaban en ese tiempo. Después se extinguieron, como pasó con animales como los caballos y los camellos y todos esos. Bien, entonces el póster así funciona y esto puede ser una herramienta. Esto lo discutimos ampliamente como en 5 días, o no sé cuántos días, Carlos, ni hace cuánto, pero fue como en el 2013, 14. No, ya estaba el APG 4, ¿verdad? Ya Cuando lo estaba la discutimos. PG4. Debe haber sido como en el 2016, En el 16 fue, 2016. 16 o La 17. actualización de la clase de botánica farmacéutica. Exactamente. Vamos a meter en todo esto de las nuevas clasificaciones para actualizar sus pensum, sus sílabus, todas esas cosas. Y nos dimos cuenta de que que ya no, pero en aquel tiempo ni siquiera universidades famosas como España, Montevideo, Argentina, Buenos Aires, tenían sus sílabos acoplados a la... ¿Verdad, Carlos? Estaban desactualizados completamente cuando nosotros No nuestra pudimos copiar actualización. de esos sílabos, tuvimos que hacerlo nuestros. Tuvimos que hacerlo nosotros. No pudimos hacer el benchmarking. Así es, benchmarking, es verdad. Así es. Tuvimos que hacerlo No nosotros, sé exactamente. si tiene más para la charla de hoy o damos pase a las personas a ver si tienen alguna Damos pase a las, porque es mucha consulta. información, creo, para un día, creo que es demasiado. Entonces, no sé si pasamos a las partes de las preguntas, sin pena, estamos en confianza. Es un grupo muy de conocidos, ¿verdad? Ustedes no tengan ningún temor a expresar sus dudas o sus sugerencias, completamente bienvenidas. Sí, entonces damos paso a todos los participantes para que puedan realizar sus consultas. Nuevamente les recuerdo que tienen que utilizar, activar su micrófono y su cámara para que puedan realizar las preguntas al máster Linares. Tenemos todo este tiempo, la cantidad de información es bastante grande y entonces por eso estamos tratando de hacerlo para ahora. Queda abierta para quien quiera hacer sus consultas. Bueno, parece que nadie tiene alguna duda por ahorita, Linares. Entonces, ahí está. Paso. Hola, Enciende su micrófono y su cámara, por favor. buen día, saludos a todos. Soy Ligia Carrillo, alumna del Máster Linares, y yo tengo una duda acerca de los piperales. ¿Sería incorrecto entonces, basado en estas nuevas modificaciones, seguir diciendo que las piperáceas son más primitivas o con caracteres más basales que, por ejemplo, rosácea? ¿Rósea? Mire, no, lo que pasa es que yo lo diría así también. Lo que pasa es que siempre nos corrigen, ¿verdad? Los evolucionistas, porque es como el eslabón perdido y todo eso, que en realidad que faltaba un eslabón y que no sé cuánto y que nunca había aparecido. No, no es así la cosa, sino que aquí tenemos un ancestro común, aquí hay un ancestro común. O sea que como que lo vemos como políticamente incorrecto, digamos, ¿verdad? Pero yo todavía a veces lo digo, sí, lo que usted dice en esencia es que son grupos, dígale que son grupos basales, con menos cambios, ¿verdad? Antes decíamos primitivos, ahora como para decirlo políticamente correcto decimos plesiomórficos. Plesiomórficos tienen características como ancestrales, ¿verdad? Pero yo no estaría muy, no me pasaría nada si usted dice que son un grupo más primitivo que, está bien, ¿verdad? Lo que, en esencia, lo que pasa es que a veces primitivos se oye como que son menos o más.
más avanzados, más primitivos, pero en realidad no, porque son igual de exitosos que la Róside, ¿verdad? Incluso que algunos grupos mayor, imagínense a dónde están las piperáceas, están por todos lados, todos los otros de Asia, de África, de América, y las rosáceas como que se ven en problemas a veces, ¿verdad? Entonces, no hay más ni hay menos, simplemente son como decirlo, como más basales o con características más, eh, menos derivadas. Lo Pero, que sucede, perdón, permiso, uh-huh, quizás porque a veces tenemos una idea de que la evolución es lineal. y no es lineal, eso se llama evolución Lineal. genética, se llamaba antes, cuando pensábamos que de uno venía al otro, al otro, al otro, no es así, ¿verdad? Lo que es, se va siempre como dividiendo la vicarianza. El evento Exactamente. vicariante nos divide en grupos y puede ser que un grupo de la izquierda no cambios y el de la derecha necesitó muchos más cambios y se fue haciendo más y más diverso, con más y más grupos, con más y más características derivadas, y el de la izquierda se quedó ahí, como lo vemos en los amborelales, pues si nos vamos más atrás, como lo veríamos en los helechos, ¿verdad? O en las cicarales, en las gimnospermas, que ya no necesitaron de más cambios. No sabemos cómo van a reaccionar a esta serie de que están habiendo ahorita con tanto el famoso antropoceno, cómo les va a ir. A lo mejor sean las que sobre todas las supuestamente avanzadas o evolucionadas mueran. No sabemos, lo vamos a saber dentro de unos minutos. Unos millones de años. ¿Alguna Entonces, otra persona? mire, ¿Una no sé consulta? si respondí a su pregunta. Quiero decir que son más primitivos, no, no va a pasar nada. Muchas gracias, Master Richard. Saludos desde Nada, un Texas. gusto. Gracias, igual. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Hola, tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Jorge López. Sí, tengo una consulta, más que todo un comentario. Recordando lo que usted nos comentaba de cómo va evolucionando, ¿verdad? Estos órdenes y todo. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando yo llevé botánica farmacéutica, la familia era leguminosa, ¿verdad? Actualmente ya no es, ahora es Fabace, ¿verdad? Entonces, si nos puede comentar un poco de son esos cambios, por qué se dan, y también imagínese, no me siento tan viejo, pero en ese momento sí me sentí viejo. ¿Cómo van evolucionando y cómo van cambiando las familias y todo? Ahorita, muy bien, Jorge, le agradezco su participación, qué bueno, qué gusto escucharlo. Mire, este es un problema un poquito aparte, es un problema de nomenclatura. Hay problemas de nomenclatura y hay problemas de taxonomía y hay problemas de circunscripción. En este caso, la circunscripción es la misma, la familia es la misma. La nomenclatura tenemos un problema o varios problemas. El problema es de que hay una regla del código que nos dice que cada familia tiene que tener un género que la tipifica. Por ejemplo, solanáceas, el género Solanum, ¿verdad? Malpighiaceas, el género Malpigia. Celastrace, el género Celastrum. Brasicales, el género Brassica. Entonces, ese es el principio de los tipos. Ahora, hay familias que no tenían tipos. Por ejemplo, las palmas. No hay un género que se llame. Hace mucho tiempo usaban palmáceas. No hay un género que se llame palma. O las gramíneas. No hay un género que se llame grama. O las brasicáceas. Les decían crucíferas y no había un género que se llamara cruz. Era solo porque tenían las flores en cruz. Les pusieron crucíferas. Eran entre 8 y 10 familias que tenían nombres, ahora se llaman nombres alternos. Entonces, leguminosa es un nombre alterno para la fabáceas. Hasta ahí todo bien. El problema es que hay quienes consideran a las fabáceas como tres familias diferentes
Y hay quienes, como yo, que las consideramos una sola familia con 3 subfamilias. Si usted las considera una sola familia con 3 subfamilias, lo más recomendable es usar leguminose, aunque el código, esa es otra cosa. El código le dice, no se pueden usar nombres de familias que no tienen sufijos. Por ejemplo, no podríamos usar, yo eso lo digo siempre en las presentaciones de leguminosas, que he estado yendo a hacer a Tegucigalpa, ahí lo he puesto ese caso precisamente y lo voy a mandar o mañana les comparto, porque ahorita quién sabe dónde las leguminosas. Hay un artículo en especial del código que dice, no son correctos, pero se puede usar leguminose. El código lo establece. Si usted está considerando una familia con 3 subfamilias, se puede usar leguminosae, se pronuncia leguminose, si considera ese caso con una familia con 3 subfamilias, para que no se confunda las fabáceas con las papilionoides de la subfamilia de las leguminosas. Es un lío nomenclatural. Aunque el código dice que cada familia tiene que tener su género que la tipifica, siempre hay excepciones. Y el código le dice, pero las siguientes familias, la fulanita y las leguminosas, usted puede usar leguminosae, leguminose, si usted la considera una familia con 3 subfamilias. Yo sigo usando leguminose y explico por qué, ¿verdad? Ahora, porque si yo uso Fabase, entonces se confundiría que solo me estoy refiriendo a las papilionoides, porque ahí está el género Faba, un nombre antiguo para vicia. Entonces se confundiría como que yo me estoy refiriendo solo a las papilionoides. La tendencia es hacia usar Fabase. En el futuro va a ir desapareciendo ese problema de asociar con una sola familia. Porque ya no son 3, sino que son 6 o 7 y entonces ya no hay problema. Pero si el código mismo establece en el artículo 35, creo que es, por ahí tengo el código, también mañana se los vamos a compartir o lo va a hacer llegar a Carlos una carpeta. Pero el código de nomenclatura botánica establece que sí se puede usar como un nombre alterno, Jorge, no tenga ningún problema. Claro que como que lo más de moda, lo más cool es usar Fabase, ¿verdad? Pero eso, especialmente cuando todavía había muchos botánicos de la vieja escuela, entonces se tendía a confundir con las papilionoides. Y Fabase, usa Fabase, ¿no? Tiene Fabales y usa la familia Fabase y ahí va a estar seguramente, ahí están las 3, las 3, 4 familias de del orden Favales, Hilayase, Favase, Surianase y Poligalase. Entonces, ahí es indiferente. El código mismo le permite usar la otra, no hay problema. Pero como le digo, como que lo más cool va siendo usar lo más, no sé cómo se dice, lo más de ahorita, ¿verdad? De moda, y hacia allí vamos, hacia usar los nombres correctos desde el punto de vista de nomenclatura, pero todavía se puede seguir usando leguminosa. Ok, gracias. Le voy a buscar el artículo del código y se lo mando. Vamos a ver. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda que hacerle al máster? Bueno, al parecer no más, no sé si vamos terminando, si gusta, y la convocatoria para mañana a las 9 de la mañana para seguir viendo. Vamos a comenzar con Anita y Magnolide y tal vez avanzamos hasta la Roside. Perfecto. Bueno, yo agradezco la atención de todos, ¿verdad? También compartir el link a las personas que ustedes crean que puede servirle esta charla. Nosotros utilizamos esta actualización que nos está dando José Linares para nuestra clase de botánica farmacéutica en la Facultad de Química y Farmacia. Y bueno, estamos actualizados. Sin más, entonces nos despedimos. No sé si tiene algunas palabras, Linares, para despedirse y luego nos vemos el día de mañana.
No, solamente, gracias Carlos, solamente agradecerles por su atención y decirles que se sientan en confianza de hacer preguntas, ¿verdad? Para tratar de resolver las dudas en su momento y felicitarlos por el interés que tienen. Entiendo que hay gente de diversos grupos. Y como les digo, especialmente con los de química, ¿verdad? Especialmente porque no son biólogos, agradecerles su interés y creo que hasta el momento nos hemos entendido bastante bien y animarlos a seguir en el estudio, profundizar en el estudio de las plantas, ¿verdad? Sin temor. Ahora tenemos muchísima información disponible y solo eso. Gracias. Agradecemos su participación, Máster. Agradecemos la participación de todos. Nos conectamos el día de mañana a las 9 de la mañana para seguir con esta charla. Que pasen buen día. Recuerden tomar todas las indicaciones para el COVID-19 porque no queremos que les pase nada. Entonces tengan feliz día.